Bueno, hola a todos, todas. Bienvenidos a este encuentro Salud Comunitaria en la Lógica del Sistema Nacional Integrado de Salud, organizado por el Espacio Patria Tucumán, en conjunto con la Comisión de Salud de Tucumán del Instituto Patria. Bueno, en esta oportunidad hablamos con tres grandes profesionales y sobre todo grandes compañeros. Vamos a comenzar con Andrea María Lascano. Ella es epidemióloga de campo aplicada a la salud pública, presidenta de la Sociedad Tucumana de Medicina General. Bueno, Andrea, podés abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Lo que sí le voy a pedir al moderador es si puedo presentar yo las diapositivas, porque le hice unas pequeñas modificaciones, si no es mucho problema. Si no, no hay drama. Antes que nada, bueno, agradecerle la invitación, por un lado porque me siento un poco halagada de que me hayan invitado a poder pensar y a compartir con ustedes algunos de los aspectos que uno tiene sobre la atención primaria de la salud y el sistema integrado de salud en nuestra región, en nuestro país, en nuestra provincia particularmente, y por el otro lado, porque bueno, también me da la oportunidad de poder estar con dos grandes compañeros y amigos con los que compartimos algunas cosas de base y quizás podemos conversar sobre otras en este espacio. Así que muchísimas gracias al espacio por haberme invitado. Yo simplemente hice como una especie de bosquejo, como para poder contextualizar un poco desde dónde. Ahí les voy a pedir que me permita compartir la pantalla. Y si no compartí la voz, no hay ningún problema, ¿no? No me deja. A ver. Bueno, no importa. Ahí está. Igual, ahí dice que se puede. Bueno, ahí lo veo. Ahí estamos. Ahí estamos. Voy a poner la pantalla completa. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre esto de la atención primaria de la salud en la lógica del Sistema Nacional Integrado de Salud, pensando como en diferentes cosas por separado, pero que me parecen que deberían ir trabajadas de manera integral o de manera integrada, ¿no? Primero me parece que es como indispensable posicionarnos sobre una definición del concepto de salud. Y posicionarnos desde de entender que la salud es un derecho humano, que no es necesaria una justificación, sino que hay que pararse desde la lógica de los derechos humanos, nos da un piso para pensar qué tipo de atención primaria queremos, y si la atención primaria de la salud viene a ser realmente una respuesta para poder garantizar este derecho fundamental o este derecho a la salud. Y digo esto porque también se posiciona uno ideológicamente desde qué define como lo que es salud, ¿sí? Si nosotros definimos que la salud es un derecho, nos estamos posicionando ideológicamente ante esa definición como garantes del derecho humano a la salud. Otro punto que me parece interesante analizar es el tema del sistema de salud o del sistema sanitario. ¿Dónde entra esta atención primaria de la salud? ¿Sí? Si como algo, como un programa que va a garantizar esta atención primaria o esta atención de primer nivel, o como parte de una red integrada dentro de este sistema sanitario. Y ahí entra la atención propiamente dicha de la salud, que es uno de los componentes que nosotros podemos trabajar o pensar a la hora de garantizar el derecho a la salud. El derecho a la salud no es una enunciación, ¿sí? O sea, lo podemos poner como enunciación, como lo hace la Organización Mundial de la Salud, o como lo hace la OPS, desde una definición muy teórica, pero el derecho a la salud es en sí una acción, ¿no? Y es una interacción para poder lograrlo, y no lo podemos encontrar como algo estanco solo, no es que
te doy salud, sino que hay que propiciar ese estado de salud. Por el otro lado, también me parece importante plantear el componente de la política o de lo social, ¿sí? El rol que tiene la política y el rol que tiene el posicionamiento político de un país a la hora de pensar en estrategias que vayan a garantizar este derecho. Por el otro lado está la población y todos los otros grupos sociales que están involucrados en la toma de decisiones, en la participación. ¿Qué lugar va a tener esta población? ¿Quién es la población? La población son los pobres, son los más vulnerables, somos todos. Y estos otros grupos sociales, ¿qué intereses tienen y cómo interactúan en esa garantía del derecho? Por otro lado, el tema de los recursos humanos, pensar en una atención primaria de la salud, como ha sido enunciada a partir de Alma Ata, como una estrategia para poder llegar a toda la población garantizando el derecho a la salud, es la puerta de entrada, supuestamente, al sistema de salud. Entonces, el recurso humano, ¿qué características debería tener? ¿Sí? Es un recurso humano especializado, es un recurso humano valorizado, formado y especializado para dar respuesta a la mayor cantidad de las demandas que puede tener esa población, o es un recurso humano que aguante la trinchera. Y bueno, y por último, algunas que otras propuestas que pueden salir de la conversación incluso. Entonces, partiendo de una definición de atención primaria de la salud, nosotros podemos pararnos desde dos lugares, desde el lugar teórico y abstracto, o desde la enunciación de lo que es la atención primaria de la salud. Es atención puesta al alcance de todos, con la participación de la comunidad, a un costo que tanto el Estado y la población puedan tener, con el mayor desarrollo tecnológico. Bien, eso es enunciación, salud para todos en el año 2000. Es una enunciación. Ahora, en la práctica, en el desarrollo, en lo que en lo que se va a hacer prácticamente, hay que definir dónde va a estar esta atención primaria de la salud. Y si es una atención, a decir de Mario Testa, atención primaria o atención primitiva. ¿Sí? La atención primaria no es el primer nivel de atención. La atención primaria de la salud viene a dar respuesta a una crisis mundial, porque esto no es latinoamericano ni de los países subdesarrollados, ¿no? La atención primaria de la salud viene a dar respuesta a una crisis mundial de desigualdades a la hora de garantizar el derecho a la salud. Pensando también este sistema, si pensamos a la atención primaria de la salud inserta dentro del sistema de la salud, formando parte de la red asistencial de salud, y no por fuera de esta red, ya nos posicionamos desde un lugar diferente. No es lo mismo pensar la atención primaria de la salud como un programa que venga a garantizar acceso a ciertas prestaciones a una determinada comunidad, a que nosotros entendamos que la atención primaria de la salud viene a garantizar el derecho a la salud de toda la población, y no de los más pobres, o de los desfavorecidos, o de los que, y ahí lo pongo de vuelta, favorecido o favorecido, porque cuando le escribía la palabra decía, el favor que se le da a la población, ¿no? Las que menos favores tienen. Entonces, esta puerta de entrada al sistema de salud, ¿qué calidad va a tener? ¿Sí? Es una calidad de morondanga, al decir de nuestra vicepresidenta, es una calidad que solamente venga a paliar la asistencia sanitaria básica que cree el modelo político y social que impera, tiene o merece la población, o tiene que ser de una calidad que realmente garantice la accesibilidad al sistema sanitario. Y digo sistema sanitario porque la salud va mucho más allá de la atención, ¿sí? Nosotros, dentro de lo que es la estructura del sistema sanitario, para garantizar el derecho a la salud, tenemos un rol. Ahora,
todo el Estado tiene otros roles, y esto tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Si yo tengo una población totalmente empobrecida, carente de recursos, sin ninguna posibilidad de tener salud, la calidad que yo le pueda dar a esa atención primaria va a ser simplemente paliativa, ¿no? Después pongo una frase que me impactó cuando la leí el otro día. Entonces esta calidad, que también se relaciona con los recursos que se le da a ese primer nivel de atención, cómo es el financiamiento para ese primer nivel de atención, qué tipo de profesionales va a tener, ¿sí? ¿Está a cargo de un profesional altamente calificado o es para el que se la banque? Es para el que se banque trabajar en ese terreno que es más agreste, que es más vulnerable y que cuanto más alejado de la urbe está, peor se encuentra, ¿sí? No por nada los egresados de medicina deciden quedarse en las capitales y no ir a trabajar ni siquiera, vamos a decir, en departamentos un poco más poblados, ¿no? En las periferias de la misma urbanidad, porque la desigualdad es tan grande, tanto en esa población como en el mismo sistema sanitario. Entonces, esta atención primaria a la salud, con esa definición tan teórica, ¿va a responder a las necesidades de la población menos favorecida o al de la población? ¿Es para todos y todas o es para los que menos tienen? En esa idea de la priorización de los problemas que nos metieron en algún momento cuando la APS no funcionaba, entonces dijeron, bueno, che, no funciona esto tan ideal que dijimos, ¿cómo no lo renovamos? Y en esa renovación no solo aparecen grupos financiadores de la renovación de la atención primaria de la salud, sino que empiezan a decir, bueno, es más vendible un paquete de salud comunitaria, un paquete de atención primaria de la salud, que toda esta utopía de la salud para todos en el año 2000. Yo incluso diría volver a la primera definición de la atención primaria de la salud nos haría caminar, o nos haría, cada vez que la enunciemos, refrescarnos la memoria de cómo logramos eso que ha sido anunciado en ese momento y que venía a paliar realmente las desigualdades en todos los sistemas, tanto capitalistas, liberales, como socialistas, socialdemócratas. Entonces, ¿funciona la atención primaria de la salud? ¿Solo funciona en los que tienen sistemas únicos de salud? ¿Solo funciona en los países socialistas? Es verdad que es donde mejor funciona, pero no es nuestro caso. Entonces, hay que pensar también en el contexto de nuestro sistema social, y ahí entra nuestro sistema social y político, que se mueve entre el liberalismo y el capitalismo arrasador, como hemos tenido hace no poco tiempo, y esta socialdemocracia que nos viene así como en este vaivén. En ese meollo político y social entra el sistema de salud. Y por eso vuelvo yo a decir, la base es ideológica, ¿sí? ¿Qué entendemos por salud? ¿Desde qué lugar ideológico se piensa a la salud y al sistema sanitario? Hemos visto los costos que ha dejado el capitalismo extremo, el liberalismo, el macrismo, le podemos decir ahora, cuando asumió el poder. ¿Cómo? En 4 años puede haber destrozado de alguna manera lo que se ha ido construyendo en 10 años de mucho sacrificio, en donde se ha intentado recuperar parte del derecho que se había perdido. Ahora, ¿con qué lógica? ¿Desde qué lugar? ¿Para quién? Para los menos favorecidos. Volvemos a priorizar esa población y ahí la volvemos a dividir. Están los ricos y están los pobres, ¿sí? El sistema, cuando uno piensa en el sistema de atención primaria de la salud, inmediatamente se imagina un CAPS al que no accede toda la población. Accede la población que no tiene posibilidad de acceder a otra cosa. Y si nosotros queremos propiciar un sistema sanitario para todos y todas, tenemos que organizar servicios y sistemas de salud que
que tengan la capacidad de tener la calidad de atención de toda nuestra población. Porque ¿por qué vamos a prevenir el cáncer de cuello uterino en las más pobres? ¿Por qué vamos a prevenir el cáncer de próstata en los menos favorecidos? ¿Por qué no en toda nuestra población? Y eso tiene que ver con esta estructura fragmentaria que parte fundamentalmente del financiamiento y del rol de gerencia que va a tener el Estado ante esta fragmentación de nuestro sistema sanitario. Entonces, yo personalmente sí creo que hace falta un sistema único de salud. Ahora, pero va a tener que ser un sistema único de salud que se posicione ideológicamente para realmente dar la discusión sobre lo que es la atención primaria de la salud. Y ese proceso político no puede desconocer el poder de cada uno de los involucrados en el sector de la atención primaria de la salud. El poder de los empresarios, de los pacientes, del recurso humano profesional, de los políticos, y que sabemos que la salud, y lo hemos visto en esta pandemia sobre todo, moviliza intereses y poderes muy fuertes. Yo no me voy a meter exclusivamente con temas que van a atravesar sí o sí un posicionamiento político. Si nosotros decimos agrotóxicos sí, agrotóxicos no, y bueno, nos tenemos que posicionar que en agrotóxicos no. Entonces, cuando nos posicionamos ahí, nos estamos enfrentando ante un poder. Entonces, no podemos desconocer eso, y es necesario que el proceso político se haga con todo el conocimiento sobre el poder que cada uno tiene en la injerencia de la salud para la construcción de un sistema único de salud. Yo anoté esta frase en este contexto porque me parecía interesante esto, ¿no? Cuando estamos en un contexto social de una población empobrecida, un modelo político que claramente ha sido el pasado, en donde esta se limita, dice, la atención primaria se va a ver limitada a cumplir la función de una ambulancia, que recoge los heridos que deja la política económica, ¿sí? Ayer teníamos un conversatorio junto con la Sociedad Tucumana de Medicina General, donde nos contaban la experiencia de la maternidad en una comunidad de Huichí. Y mostraban los números, o enunciaban a los números sobre cómo había disminuido la mortalidad materna e infantil una vez que se ha institucionalizado el parto. Ahora, es disminuir la mortalidad materna para vivir en la pobreza y tener las consecuencias tardíamente, o sea, ¿qué le quitamos? Yo no estoy diciendo con esto ni favoreciendo obviamente la mortalidad, hay que disminuir la mortalidad. Ahora, ¿hay que sobrevivir o hay que vivir? Entonces, esa atención sanitaria tiene que entender que la garantía del derecho a la salud no es cuestión del sistema sanitario. No es solamente una responsabilidad del sistema sanitario. El sistema único de salud, en la lógica de un sistema integrado de salud, la atención primaria tiene que ser enunciada como una estrategia para garantizar el derecho, pero en un contexto político y social que entienda a qué se está enfrentando. Otro punto, ya para ir cerrando un poco, es esto de la participación comunitaria versus la construcción de ciudadanía. En los países donde mejor se implementa, o donde mejor se ha implementado la estrategia de la atención primaria de la salud como una herramienta para garantizar el derecho a la salud de la población, la ciudadanía está como más disciplinada, diríamos, acompaña los procesos, tiene una aceptabilidad a esta dinámica de la puerta de entrada al sistema de salud y que luego va a ir
cediendo a otros según lo que se dispone en este primer nivel de atención. Ahora, una cosa es la participación comunitaria, que es la bajada de cualquier programa, sobre todo de estos empaquetados que nos mandan la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, etcétera, en donde siempre, bueno, sí, el nuevo paradigma es la participación comunitaria, pero participación, ¿qué? ¿Qué es participación comunitaria? Que puedan estar, que escuchen, que sean receptivos de lo que uno les está diciendo, o realmente haya una participación junto con esto que hablaba recién del poder que tiene este sector en la atención primaria de la salud. ¿Sí? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía? El que va a decir cuáles son sus necesidades, el que se va a comprometer en la toma de decisiones, el que va a formar parte de la toma de decisiones, o el que va a ser un mero receptor de lo que el sistema, el Estado, la atención primaria de la salud le dispone. Y ahí pensando en esto, éxito, fracaso, no sé, habrá que tener en cuenta esto, la asignación de recursos internamente, ¿sí? No puede ser que todos los recursos vayan a las grandes urbes y a la zona periurbana, rural o más alejada, y así nos podemos ir desde Tucumán capital para afuera, como de Buenos Aires para afuera, ¿no? Estos intereses involucrados los vamos a tener en cuenta, y citando nuevamente a Mario Testa, trabajar sobre esta conciencia sanitaria del posicionamiento ideológico en cuanto a lo que entendemos como garantizar el derecho a la salud. Y si lo entendemos como un derecho, y como la Argentina está adherida a los pactos internacionales y dentro de los pactos económicos, sociales y culturales, tenemos una obligación, porque aparte nos dicen lo que no hay que hacer, pero también nos dicen lo que tenemos que hacer. El sistema tiene que estar disponible, tiene que ser accesible, tiene que ser aceptado y tiene que ser de calidad. Y esa es la atención primaria que se pretende construir, o por lo menos que desde mi lugar pretendo que se construya. Entonces, una atención primaria de la salud formando parte de esta red asistencial, con una administración y regulación central por parte del Estado, con el esclarecimiento de las fuentes de financiamiento y de su distribución al resto, los recursos humanos formados para realizar tareas específicas. Nosotros estamos atravesando una crisis en cuanto a la formación del recurso humano. Y qué decir que cuando nos recibimos o elegimos la especialidad que elegimos, que es la medicina general, que hasta el día de hoy tenemos colegas que nos dicen no sabía que era una especialidad, ¿sí? La especialidad de la medicina general es la especialidad de la atención primaria de la salud, es la que viene a especializarse en poder dar respuesta de calidad al 80% de los problemas que puede tener la comunidad en cuanto a patología, pero también hacer la puerta de entrada a un sistema sanitario que le garantice transcurrir por ese sistema sanitario sin salir perjudicado. Entonces, ¿cómo vamos a medir que lo estamos haciendo más o menos bien? Yo aquí acompaño posturas de otros colegas, obviamente, es la accesibilidad, que va a ser una categoría que uno va a tener que analizar y para evaluar si funciona realmente esta estrategia o no. Creo que nada más. Muy bien, compañera, muchas gracias. Excelente. No, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muy interesante todo el recorrido que mostraste y lo que verdaderamente significa la atención primaria de la salud, y la pregunta, ¿desde qué lugar ideológico se piensa en la salud? Muy importante. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con el compañero Víctor Orellana. Es médico generalista de alta montaña, presidente de la Federación Argentina de Medicina General. Bueno, buenas tardes. Como ya me han hecho la presentación, primero, antes que nada, quiero agradecer
a los compañeros aquí presentes, compañeros y compañeras, por compartir este espacio, por dejarnos, por permitirnos ser parte de este espacio, en donde es muy grato poder estar acá e intercambiar las ideas sobre esto que se está empezando a debatir ahora. Bueno, mi nombre es Víctor Orellana, soy médico generalista de la provincia de Tucumán, en alta montaña, en el área operativa alta montaña, en una localidad de difícil acceso que se llama San José de Chaquivil y casualmente pertenece al departamento Tafí Viejo, o sea que Tafí Viejo es un lugar bastante grande, ¿no? Bueno, y esa foto que se ve ahí es del lugar donde yo voy a trabajar. Bueno, la Federación Argentina de Medicina General tiene una trayectoria de 35 años, este año cumpliríamos los 36, que lo celebramos en nuestros encuentros anuales, que son los congresos. Que lamentablemente lo vamos a hacer por segunda vez de manera virtual, pero cuando lo hacíamos de manera presencial tenemos un promedio de alrededor de 1.000 a 1.200 participantes. Y entre las distintas características que tiene nuestra federación es que está constituida por asociaciones provinciales en las que no solamente participan médicos o médicas generalistas, médicos de otras especialidades también, sino también integrantes de los equipos de salud. De hecho, nuestra vicepresidenta es Mercedes Albornoz, licenciada en enfermería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en nuestro recorrido y en nuestra trayectoria, también más allá de ser una sociedad científica, una institución científica reconocida por el Ministerio de Salud y de referencia en la formación de nuestros médicos generalistas y nuestros trabajadores de la salud, también en ese recorrido que vamos teniendo, que vamos plasmando, somos un movimiento social. Somos un movimiento social que hemos participado también con otras organizaciones, por ejemplo, en el movimiento por el derecho a la salud, no a la CUS. Hace unos años atrás, en el periodo en donde teníamos, bueno, lamentablemente un gobierno neoliberal con todo el daño que ha explicado muy bien la compañera Andrea recién. No sé si me puedes pasar la siguiente. Bueno, eso es simplemente para mostrarles la foto del lugar donde yo trabajo, como médico del primer nivel de atención. Pasa la siguiente. Bueno, en nuestro recorrido de 35 años tenemos distintos documentos, distintas conclusiones que se van sacando luego de nuestros congresos. Y fíjense ustedes que esta es la declaración del Bolsón, de un congreso nuestro en el Bolsón en el año 2003. Si bien era otro contexto, yo voy a compartir con ustedes un pequeño extracto de ese documento, porque ya por aquel entonces hablábamos de un Sistema Nacional de Salud de la APS. ¿Sí? Y fíjense ustedes que en este extracto se decía: se reclama a los estados provinciales, municipales y nacional la formulación de un Plan Nacional de Salud construido desde la participación plena de los trabajadores de los equipos de salud y sustentado en las necesidades de una población cuya condición se encuentra en franco deterioro en sus aspectos biopsicosociales y emocionales, generando una demanda asistencial basada en enfermedades, forjadas en políticas erróneas, lo que ha constituido una verdadera epidemia que sembró muertos a lo largo y a lo ancho del país y produjo lesiones irreparables en poblaciones enteras, cuyas secuelas son asistidos por programas focalizados, sustentados más en la beneficencia que en la responsabilidad de un sistema que debe reparar los daños provocados. Fíjense ustedes que esto es del año 2003, o sea que tranquilamente podríamos traspolarlo a lo que estamos viviendo, a lo que estamos terminando de pasar en esta situación epidemiológica tan particular. Dentro de ese documento, a ver si me pasa la siguiente, ya hablábamos de un Sistema Nacional de Salud, como habíamos mencionado desde la APS, pero donde debe tenerse en cuenta derecho a la salud, la universalidad, equidad, integralidad, gratuidad, sustentabilidad, biodiversidad, monitoreo y gestión para el control de la calidad, por supuesto. Pásame la que sigue. En otro congreso, que fue el 2008, tuvimos una mesa de debate en Rosario, muy interesante, donde participaron referentes nuestros de la Federación. También participaron personas que formaban parte de los poderes legislativos nacionales, diputados que representaban a las provincias de La Pampa, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, en donde se había debatido con respecto a una ley nacional de salud. Este congreso fue en el 2008, esa mesa de debate fue en ese congreso, pero veníamos muy enganchados con el lema que habíamos tenido en La Pampa en el 2007, en el congreso previo al de Rosario, en donde el lema era: entre todos construyamos una ley nacional de salud. Y un poco esa mesa de debate fue parte también
de ese momento de la Pampa en donde nuestro lema hablaba de la necesidad de construir entre todos una ley nacional de salud. Y voy a compartir con ustedes nuevamente un pequeño extracto de esa mesa, de la conclusión de esa mesa de debate que fue conducida en aquel entonces por el doctor Horacio Prasilio, que tiene una trayectoria política sanitaria, es un sanitarista de La Plata, que es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Fíjense ustedes que en este extracto dice: no se cuenta con un marco jurídico constitucional y legal a nivel nacional y provincial que otorgue unidad y coherencia a todo el sistema de salud. No existe una ley nacional de salud, ni tampoco leyes provinciales integrales, y por lo tanto, en toda normativa jurídica nacional y provincial, no existe una clara delimitación de las competencias nacionales, provinciales y municipales a nivel de salud, tanto en materia legislativa como en la definición de política de salud. Bueno, acá hablábamos en el 2003 de la necesidad de un sistema de salud, que estábamos en otro contexto porque veníamos de una crisis del 2001, y marcábamos claramente luego en este Congreso de Rosario la necesidad de tener un marco jurídico que pueda darle justamente ese marco a una ley nacional, a un sistema nacional de salud. ¿Sí? Pásame la que sigue, por favor. Bueno, desde la Federación Argentina de Medicina General hemos pedido ser parte y vamos a seguir pidiendo ser parte del debate con respecto a la reforma o modificación o transformación de un sistema nacional de salud, que ya hemos hablado y venimos hablando, que es un sistema que está fragmentado, segmentado, con muchas dificultades, lo que genera muchas veces una gran inequidad. Pero ¿cuáles serían las propuestas? Porque más allá de que desde la Federación tenemos una mirada crítica, también somos propositivos. Somos propositivos, por eso sabemos y somos conscientes que queremos estar en ese debate una vez iniciado para hacer nuestros aportes, ya que otra de las características que tenemos como Federación, nuestros asociados en las diferentes provincias, que como habíamos dicho, no solamente son médicos o médicas, sino que también la mayoría trabajamos en el primer nivel de atención. Y también tenemos compañeros y compañeras que trabajan en gestión. Entre las diferentes propuestas que tenemos para realizar, tenemos en cuenta la educación. Alguna vez el sistema de salud necesita inexorablemente estar en comunicación o en contacto, en articulación con el sistema educativo. La formación de los futuros profesionales tiene que tener, debe haber una incidencia y una articulación con el Sistema Nacional de Salud, no solo a nivel universitario, sino también en la formación de posgrado, ya que una vez que nosotros egresamos de esa formación de posgrado, el sistema de salud debe contenernos, es decir, debe capitalizar lo que ha invertido en la formación de los profesionales de la salud para que esto tenga los resultados que debe tener, para que sea realmente un trabajo articulado que sea beneficioso para la comunidad. Voy a ir a lo que es la formación particular, porque bueno, somos médicos generalistas, nosotros, ya lo mencionó Andrea, estamos pasando una situación muy dramática en nuestra residencia, ya que cada vez está siendo menos elegida, y esta es una situación en la provincia de Tucumán. A diferencia de lo que está sucediendo en otras provincias que pudieron completar sus cupos de residencia de medicina general. Bueno, otro tema a tener en cuenta, a ver, por ejemplo, si yo me formo para médico generalista, egreso y no me deberían ofrecer una guardia porque no estoy formado para eso. No tengo absolutamente nada en contra de la guardia porque he trabajado como médico de guardia, pero no es en lo que ha invertido el sistema de salud para nuestra formación. Bueno, otro ítem a tener en cuenta es el financiamiento. El financiamiento debe ser genuino. El financiamiento debe ser genuino. Nosotros sabemos que hay programas que están financiados por entes crediticios internacionales. Cuando el ente crediticio internacional presta dinero, hay que devolverlo, y con intereses. Y esto se da también en complicidad, lamentablemente hay que decirlo, con la OPS y la OMS. Porque la usuaria internacional nos exige incluso cuál es la dirección de los planes de salud. Y nosotros debemos tener una independencia de eso, debemos ir a las necesidades del pueblo, no a los intereses que tengan estos entes crediticios internacionales. Lo otro que debemos tener en cuenta es la concepción de la salud. La salud es un derecho, no una mercancía. No una mercancía. Y fíjense que nosotros, que actualmente somos trabajadores del subsector estatal de salud, sabemos
que hay facturación. Tenemos facturación en nuestras prácticas que tienen un monto. Entonces nosotros hacemos una práctica y eso se factura, va hasta el área. Entonces, ¿dónde queda el espíritu de la salud como derecho? Si estamos planteando en nuestro subsector estatal el hecho de la facturación. Y hace poco nos ha llegado, a los que somos trabajadores de la salud, un mensaje en donde, debido a la pandemia, los montos de las prácticas han aumentado. Entonces ahora debemos poner más énfasis en poder facturar esas prácticas. Bueno, otro tema que hay que tener en cuenta es el tema de la paritaria nacional. Necesitamos una paritaria nacional en salud, una paritaria nacional que nos ponga un piso. A ver, voy a dar algunos ejemplos, cualquier cosa, unos ejemplos de valores aproximados. Obviamente aquí veo algunos compañeros y compañeras que son de otras provincias, por ahí podrán corregirme, pero son valores aproximados. Un trabajador médico que recién se inicia en Tierra del Fuego está ganando 150, empezaría, digamos, con 150.000 pesos. En Río Negro, alrededor de 90.000 pesos. Provincia de Buenos Aires, alrededor de 70.000 pesos. Si es de provincia, los municipios ofrecen tienen otra forma, otra oferta, y son contratos, en algunos casos, en algunos de los 135 municipios de esa provincia tan grande que es Buenos Aires, donde ofrecen 40.000 pesos por 25 horas semanales. Y acá en Tucumán nos iniciamos aproximadamente con 70.000 pesos. Ahora bien, hay provincias como la de Chubut que tenemos compañeros y compañeras que hacen 2 o 3 meses que no cobran el sueldo, están sin cobrarlo. Y Chubut, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, tienen el sistema de lo que se llama dedicación exclusiva. Entonces solamente pueden trabajar en el subsector público, la estatal. Fíjense ustedes lo que sucede en Chubut. Yo estaba hablando con una compañera generalista de ahí hace poco y me dijo, ya no conviene para nosotros como trabajadores de la salud elegir el sistema en donde tengan el bloqueo de título o la dedicación exclusiva. No les conviene económicamente. Entonces, eso también debe ser tenido en cuenta. Ahora, estamos hablando de la situación de los médicos. Fíjense que hace un par de semanas, un poco más de un par de semanas, quizá el mes pasado, un par de meses quizás, se ha nombrado, hemos tenido la posibilidad y la suerte de que sean nombrados unos compañeros nuestros de alta montaña, trabajadores de la salud, agentes sociosanitarios. Entonces, la semana pasada, cuando estuve en el cerro, le pregunté a un compañero mío, primero lo felicité porque lo habían nombrado, y le pregunté cuánto estaba ganando ahora. Él, para ejemplificar, tiene constituida su familia como la familia tipo. Sería un matrimonio con 2 hijos. Entonces yo le pregunté, ¿cuánto estás ganando ahora? Y me dijo, ahora estamos ganando 40.000 pesos. Esto quiere decir que este trabajador está precarizado porque está por debajo de la canasta básica. Por eso es importante una paritaria nacional en salud, para que el piso esté por encima de la canasta básica. Y le estoy dando un ejemplo de un trabajador de los nuestros. Un ejemplo. Quizá, si sabemos que aquí en Tucumán tenemos divididos por categoría, ¿no? A, B, C, D. Yo creo que la paritaria nacional debe estar considerada en el nuevo Sistema Nacional de Salud. Que también debería garantizar, pasando a otro ítem, el tema de la participación comunitaria. La participación social es fundamental. Y los programas, en la mayoría de los programas, están como un latiguillo, están puestos todos de la misma manera, que debe haber participación comunitaria, pero no se ejecuta como tal, no está llevada a cabo ese punto hacia el territorio en donde estamos trabajando. Entonces también se debe tener en cuenta esto. Y dentro de esto, dentro de esa participación comunitaria, debemos también tener en cuenta el tema de la diversidad y la biodiversidad. También Andrea mencionó el conversatorio de ayer, habíamos visto la cantidad de necesidades básicas insatisfechas que están padeciendo esta comunidad wichi ahí en el Chaco salteño, y las expositoras nos explicaban muy claramente que no se trata de pensar en lo que sería la medicina occidental, digamos, en contraposición de la medicina ancestral, sino que deben ser complementarias, pero para la cual debemos respetar la diversidad de creencias que hay, por ejemplo, en esas poblaciones originarias, con su cosmovisión y con toda su particularidad. El medio ambiente, la salud del medio ambiente también debe ser tenida en cuenta en nuestro nuevo Sistema Nacional de Salud, porque estamos pasando un momento ambiental bastante duro. Sabrán lo del río Paraná, que está en su bajada más grande, que es algo nunca visto. Más los anuncios de sequía y de inundaciones que se están viniendo.
Bueno, yo creo que estoy más o menos en tiempo. Por eso quería, si se puede mostrar la última plaquita, que es la que se ha borrado, que es una frase que dice Carrillo, que dijo Carrillo, que no puede haber política sanitaria si no hay una política social. Y yo pienso que para que podamos tener un sistema nacional de salud integrado, integral, con todo eso lo que había planteado en una de las placas, con todas esas características que venimos pidiendo de la Federación, no solamente la política sanitaria solo no lo va a poder hacer. Se necesita, más allá de las negociaciones estratégicas que se plantean con los actores fundamentales para el desarrollo de este nuevo Sistema Nacional de Salud, necesitamos que haya políticas sociales que acompañen, pero también económicas y culturales seguramente. No puede hacer la política sanitaria de manera aislada la modificación de un sistema, sino va acompañado del resto de las políticas, como dice ahí, como decía el doctor Ramón Carrillo, la política social, pero también la política económica, la política cultural. Bueno, como trabajadores del primer nivel de atención, hemos venido pidiendo el fortalecimiento y la jerarquización de ese primer nivel de atención, que durante el periodo de pandemia hubo una respuesta desde los gobiernos muy hospitalocéntrica, y esperamos, y vamos a seguir insistiendo también con el fortalecimiento y la jerarquización de ese primer nivel de atención, que es el lugar donde se resuelven o se deberían resolver entre el 80 y el 85% de las situaciones de salud. Y es el lugar donde está la mayor complejidad social. Bueno, por mi parte nada más, muchas gracias, nuevamente gracias a quienes me invitaron a participar de este espacio. Muchas gracias, doctor. Ahora seguimos con María Laura Macchioni, médica general y de familia, directora de Salud Pública de la Municipalidad de Tafí Viejo. ¿Estamos? Hola, buenas tardes a todos. La verdad que no me queda mucho por decir porque mis compañeros han dicho muchísimo de lo que es la APS realmente. Yo estoy muy orgullosa de ellos porque la verdad que como vengo trabajando en esto que es la gestión local de salud, y justamente es esto, atención primaria de la salud, es muy importante tener colegas que estén como presidente de la federación, que es Víctor, y la presidenta de acá de Tucumán, de la federación, la Andrea Lascano, compañera, así que muy contenta y muchas gracias por el espacio. Bueno, como les digo, no me queda mucho por decir, pero lo voy a hablar desde la gestión local, de cómo venimos nosotros, de Tafí Viejo, trabajando en todo esto de lo que es la APS, y pensando en esto que nos ha desafiado el día de hoy, que es la gestión, desde la gestión local, una perspectiva de pensar un sistema integral o integrado de salud a futuro, que tantas veces en la historia se ha visto como empoderado y sacado, y empoderado y venía un gobierno y lo sacaba, y venía otro y lo ponía, y pasábamos a ser secretaría, y después pasábamos a ser ministerio, y por suerte hoy tenemos un gobierno nacional y popular con nuestra jefa, Cristina Fernández de Kirchner, que nos ha desafiado el sistema y ha dicho tenemos que pensar en un sistema integral de salud. Y cuando lo ha dicho, ha hecho un escándalo tremendo, y la verdad que es difícil porque uno piensa en un sistema integrado de salud y piensa en el Estado presente, el Estado siempre, el Estado en los lineamientos, el Estado en el control, el Estado en la legislación, el Estado en las obras privadas, el Estado en las prepagas. Entonces, ¿cómo hacer para que todo esto coordine y funcione de otra manera? Porque en cierto modo nos ha pasado en el medio algo que nombró Andrea, que ha sido una crisis, y ha sido una crisis mundial. ¿Y cómo estábamos parados cuando esa crisis mundial ha comenzado? ¿En qué lugar estábamos? Y yo le voy a contar cómo estaba Tafí, digamos, cómo estaba nuestra gestión local. Y nuestra gestión local es algo muy chiquitito, les podría decir, que ha crecido un montón, y ha crecido en la pandemia. Venía creciendo ya, por supuesto, pero más que nada en la pandemia, porque a veces tienen que pasar crisis para que nos sacudan el piso y veamos un poco lo que tenemos y hasta dónde queremos llegar.
nuestra gestión local de salud es muy chiquita y depende en su financiamiento de lo que es el Ministerio del Interior. No depende del Ministerio de Salud de la provincia, lo cual es raro que un Ministerio del Interior sea el que facilite el financiamiento del sistema público de salud y de gestión local, como es nuestro servicio de salud. Entonces ahí ya crea una fragmentación, un quiebre, como dicen siempre, esos quiebres y esas fragmentaciones que hay en el mismo sistema público de salud, porque no estamos hablando que esto es algo privado, esto es público, pero depende del financiamiento del Ministerio del Interior. Entonces hay que hacer tratativas, convenios, coordinación, intercambios, articulación con el sistema provincial de salud, que es el CIPROSA, con el Ministerio de Salud de la provincia, lo cual es todo un desafío en la gestión local. Esta pandemia nos ha sacudido y esta pandemia ha mostrado la necesidad de que una gestión local salga a dar respuesta a la comunidad en todo y esté al pie del cañón, porque como decía acá mi compañero, cuando ha venido la pandemia, todos los médicos, inclusive a él le ha pasado que lo sacaron de su lugar de trabajo y los pusieron en los hospitales para poder atender la crisis, para poder resolver, y hemos salido como ambulancia, que la frase que ponía ahí la Andrea, me sentía muy representada, porque es verdad, hemos salido como ambulancia a paliar una crisis, y la verdad que para mantener un sistema de salud no hay que salir como ambulancia, hay que regularlo, hay que legislarlo, y hay que ordenarlo y organizarlo para que cuando nos vayamos nosotros el sistema siga funcionando y no venga otro gobierno liberal y lo saque y lo vuelva a secretaría. ¿Me entiendes? Porque esos derechos se van perdiendo si durante el tiempo no se sostienen. Entonces, en nuestra gestión local, ¿qué hemos hecho? Hemos modificado las guardias, hemos salido a atender, hemos seguido atendiendo los consultorios externos, por ejemplo, cosa que el sistema provincial no podía hacer porque estábamos desbordados realmente, hemos tenido que construir hospitales donde no había, traer camas, respiradores, comprar, obviamente la nación estuvo al pie del cañón, respondiendo a las pandemias y respondiendo como en otros países no se pudo responder, y comprando las vacunas y trayéndolas, y siendo uno de los pocos países tercermundistas, como le gusta decir a algunos, que ha podido colocar la vacuna a mucha población, y hoy por hoy Tafí Viejo tiene más de 38.000 primeras dosis colocadas, que para nosotros nos llega de orgullo nuestro nodo de vacunación, que es otra cuestión que tenemos articulada con el CIPROSA dentro de lo que es la gestión local de salud. Ahí Víctor decía un poco de los programas del financiamiento, que es verdad, esto de tener que cobrar o retribuir una prestación de servicio con el plan SUMAR, calculo que hablaba Víctor, y te quería corregir, Víctor, porque vos has dicho que la facturación aumentaba, no, ha disminuido con la pandemia. La facturación ahora disminuyó de las prestaciones comunes, digamos, y aumentó lo que es la atención a pacientes COVID. O sea que tenemos que atender más pacientes COVID para poder mejorar la recaudación. Esas cosas que pasan, por supuesto que esto del plan SUMAR tiene que ver con el financiamiento del Banco Mundial, etcétera, que son los que ponen los lineamientos para estas cosas. Bueno, desde la respuesta local, creo que tiene que haber también un suficiente recurso humano y un suficiente recurso físico para poder asistir. Como hablaba acá, también Víctor lo dijo y Andrea, la calidad del recurso humano que queremos. ¿Qué recurso humano necesitamos para pensar un sistema integrado de salud? Vamos a pensar en el recurso humano que va a atender el 80-85% de la población, o vamos a pensar en otros recursos humanos. Vamos a poner el acceso y la cobertura donde más se necesita, o vamos a seguir haciendo como hasta ahora se sigue haciendo, que es centralizar la cobertura y centralizar el acceso. Por ejemplo, y verlo también, la parte privada, por ejemplo, pasa, y pasa, para dar un ejemplo claro, la parte privada desinvierte, no hace una buena distribución del recurso físico ni del recurso humano, y por supuesto una persona que vive en Chaco se tiene que venir a San Miguel de Tucumán para hacerse una tomografía, así tenga o no obra social.
O sea que esta inequidad no solamente se ve en la parte pública a veces, sino también en la parte privada. La parte privada es totalmente, bueno, tiene inequidad totalmente, digamos, no sé cómo se expresaría, inequitativa. No, es inequidad, bueno, tiene inequidad totalmente. Y la idea de un sistema de salud es que posea o tenga una equidad total. Y a eso tenemos que ir. Otra cosa que quería destacar, digamos, es que bueno, que ya está todo claramente expresado por mis compañeros, pero bueno, repensar el sistema de salud creo que es un deber, creo que es una necesidad, y que la construcción debe ser ahora, porque este es el momento. Desde el momento que lo dijo Cristina, ha movido el piso a todos y nos ha dicho, de acá en adelante, pensemos un nuevo sistema de salud, y todos ahora lo estamos pensando. Así que bueno, agradecerles de este espacio, simplemente, y bueno, estoy abierta a las preguntas porque la verdad que ya todo el resto lo dijeron los compañeros acá presentes, así que muchas gracias. Muchas gracias, Muy Laura. bueno, muy buenas las exposiciones, excelentes. Bueno, si alguno de los compañeros quiere preguntar, hacer alguna pregunta o un comentario. Abrimos un espacio de intercambio. No veo. Creo que era un aplauso. No hay preguntas, no hay preguntas. Bueno, Es que ya hemos dicho todo. No, podemos quizás conversar un poco sobre las posibles soluciones, ¿no? La Federación de Medicina General tiene como un aporte muy claro en cuanto a problematizar y a seguir preguntándonos sobre un sistema de salud. El pensar una reforma del sistema sanitario no es nueva, digo, más allá de que nuestra compañera Cristina lo haya planteado o moviendo el piso nuevamente, ¿no? Me parece que es importante pensar que una de las soluciones, me parece a mí, que es importante debatirla, tiene que ver con el financiamiento. Nosotros hoy tenemos esta suerte de, diríamos en la cátedra, porque yo soy docente de la Facultad de Medicina, que es un sistema mixto de salud, ¿no? Donde tenemos un sistema privado, un subsector público y uno de obras sociales. O sea que el financiamiento del sector se ve, el modelo, vendría a ser el modelo de financiamiento, está dado por estas tres formas, por los impuestos, o sea, por las rentas generales, por el aporte de los trabajadores y por la prestación directa del que contrata un servicio de salud. Ahora, ahí el único que sale perdiendo siempre es el sistema público, porque el de obras sociales recibe plata, el de privado recibe plata y el público, ¿de dónde recibe? Entonces, esa forma de financiamiento que tiene el sistema público de contratar estos que yo digo enlatados, que nos van a decir a nosotros cómo tenemos que atender a nuestra población, es parte de pensar en un modelo diferente. Cuando uno se inicia en el camino de la atención y le dicen tenés que controlar embarazadas, tenés que talla y peso de niños, tenés que vacunar, o sea, te dan realmente un manual de qué tenés que hacer y después te das cuenta que es para tener una computadora, que es para poder tener la lapicera, que es para poder tener el estetoscopio. Entonces me parece que esa forma de financiamiento, que es ideológica, en donde nos mandan un paquete, en donde alguien cree que esa es la APS renovada, ¿no?
es la selectiva, es la que ha dicho, es más fácil trabajar selectivamente con poblaciones vulnerables que estar hablando de esta estrategia macro de garantizar el derecho a la salud para la comunidad. A mí me parece que es un desafío pensar cómo un sistema único de salud va a poder conversar con los poderes involucrados en el financiamiento sanitario. No sé, la dejo ahí a la pregunta. Muy clara, Andrea, excelente. Hola, quisiera hacer un comentario si es posible, por favor. Compañero, hable nomás. ¿Qué tal? Soy Darío Montenegro de Santa Fe. Soy extranjero en este Zoom. No, simplemente muy interesante lo que planteaba Andrea sobre cuestiones vinculadas al financiamiento, que desde ya que, digamos, son bastante básicas. Incluso hasta en el sector, o mejor dicho, el subsector de prepagas, hay entrecruzamiento de subsidios estatales. Ni hablar lo que es la seguridad social, pero muchas veces donde aparecen las llamadas enfermedades raras y demás, que a veces las prepagas no las toman y las terminan tomando de alguna manera el Estado como subsidiador. Por otro lado, yo integro la Federación de Medicina General y la verdad que aplaudimos esta iniciativa, sobre todo cuando lo plantea alguien del nivel de la señora vicepresidenta, ni hablar que eso es fundamental. El único punto ahí, digo, pensándolo constructivamente, es si no termina siendo una mera declaración de principios sobre algo que de base parece hasta prácticamente imposible ser modificado, porque sabemos muy bien que para poder plantear, porque a ver, la clave puede ser, y como se viene discutiendo, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Obviamente que ahí tiene que estar integrado el sector privado, mejor dicho, los financiadores privados de la salud. Pero por otro lado, también nos encontramos con un poder muy duro y establecido vinculado a las organizaciones sindicales, que de hecho cuando la señora vicepresidenta planteó esto, hubo Gerardo Martínez, alguien que es un líder sindical, que lo deben conocer ustedes, salió enseguida a bajar decibeles sobre eso, porque obviamente que en ese sector va a haber que tocar cajas de dinero que actualmente, pero bueno, no tienen demasiado currículum limpio los que por ahí manejan eso. Teniendo en cuenta también que muchas veces esas cajas se manejan a gusto y placer de los jefes sindicales, y tenemos que ser realistas en eso. Y por otro lado, una convergencia en lo que significan las obras sociales provinciales. Casi todas las provincias tienen sus propios institutos que le dan financiamiento de servicios de salud privados justamente al empleo o las personas que son empleadas del Estado. Y fíjense que también, como ocurre con la educación, por ahí es raro que el empleado del Estado prefiera la cobertura que da el Estado. Prefiere la cobertura privada, porque también hay una cuestión de estatus que hay que analizar en ese punto. El profesor Zurita, un profesor de salud pública de la Universidad del Noreste, decía que cuando se creó el SNIS en el Chaco, en la provincia del Chaco, el SNIS implicaba la atención por igual a toda la ciudadanía en un mismo consultorio en el caso de la atención médica. Los que más resistieron eso, al menos así a simple vista, fueron las personas que tenían que compartir las salas de esperas con la comunidad Wichi, por ejemplo, o la comunidad Com. Entonces él planteaba que también tenemos que trabajar puntos que tienen que ver con el racismo, la discriminación, y todos estos valores que parecen allá perdidos en el Pleistoceno, pero que me permito por ahí ser un poco temeroso también en estas cuestiones, porque bueno, ustedes verán, han aparecido personajes recalcitrantes como Milei y toda esta caterva de fascistas que tienen cierto asidero en sectores de la población, dirán las urnas ahora en qué tan sector están o no están. Pero bueno, hay algunos poderes establecidos que son contrafácticos ante una propuesta de una organización
de un sistema nacional integrado de salud, porque desde el punto de vista de la declaración de principios es fabuloso y es absolutamente parte del deseo de cada uno y una de las personas que hoy estamos en este grupo y también en otros grupos y en otros foros y en otras organizaciones. Se cayó tu señal, Darío. Bueno, parece que se cayó Hay Darío. países diferentes Bueno, también adentro, ¿no? ahí está. Así que eso. No sé si me escuchan, quería señalar eso. Se cortó en un momento. Ah, perdón. Bueno, simplemente y para terminar, que obviamente celebrar todo este tipo de espacios, de debate y demás, también tener en claro que seguramente una reforma no es tan rápida, pero sí quizá apelando a dispositivos de coordinación entre los diferentes subsectores, financiadores, dispositivos de coordinación entre los diferentes niveles prestacionales, dispositivos de coordinación también entre los diferentes niveles del Estado, provincias, municipios, nación, diferentes coordinaciones también en los diferentes niveles del propio Estado, desarrollo social, educación, salud. Pero bueno, es probable que si logramos avanzar a estos pequeños puntos de coordinación para disminuir los niveles de fragmentación, recuperar la rectoría del Estado, que el COFESA no sea solo una declaración o un espacio de reunión de ministros provinciales, sino también donde, bueno, a ver, se interpele qué ocurre con la IBE, qué ocurre en el NEA, en el NOA, qué ocurre con el fortalecimiento que ha habido de los niveles hospitalarios, en desmedro del primer nivel de atención, o sea, muchísimas cosas por llevar adelante. Pero me permito decir para terminar que no nos imaginemos que El enemigo, no deja que hable. Hay un conspirador corta. detrás de Darío. Disculpen. Darío, tenés un conspirador que ¿Se te escucha borra ahí? la voz. Apagá la imagen, me No, parece no lo que tenemos. Bueno, ¿me escuchan ahí? mejor, sí. mejor. Bueno, simplemente eso, o sea que la transformación a mi modo de ver y del colectivo santafesino de la Federación de Medicina General, integrada por el equipo de salud sobre todo, primero que esto no lo vamos a cambiar solo con los médicos y médicas, desde ya. Es más, probablemente sean los actores con los cuales tengamos que lidiar aún más todavía, por, digamos, los intereses, el conflicto de intereses que existe, ¿no? Pero por otro lado, es probable que podamos avanzar a estos acuerdos de coordinación que generan rectoría por parte del Estado, tanto en el campo del financiamiento, en el campo de la coordinación entre niveles, en el campo de la resolutividad de los problemas, en el campo de los equipos de salud. Bueno, a mediano plazo podamos conseguir una integralidad. Por supuesto que esta integralidad tiene que considerar el sector privado, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estatizar todas las clínicas privadas de la Argentina, de las provincias, todos los sanatorios, o sea, es inviable eso, hay que pensar en algún marco de integralidad, que a lo mejor algunas cuestiones interesantes pueda tener el modelo brasileño, en cómo ellos pudieron avanzar, pero que no son de ahí ni ahí extrapolables a nuestra realidad. Nosotros tenemos nuestra propia realidad extremadamente compleja en todas nuestras provincias. Los niveles de inequidad son a mayor o menor grado en brechas sorprendentes y en brechas no tan sorprendentes. Pero bueno, es un desafío y la verdad que interesante la posibilidad de poder debatir en este espacio de reflexión que han convocado. Así que mis mayores felicitaciones al Espacio Patria y a la Sociedad Tucumana de Medicina General. Bueno, gracias compañeros por tu aporte.
Bueno, leo una pregunta del chat primero de Silvia Vera Mate Pérez. Dice, ¿cuál consideran que debería ser el perfil del trabajador de la salud? Para cualquiera de los tres. Para cualquiera la pregunta. Bueno, sin duda alguna tiene que ser un perfil social, comunitario y colectivo. Creo que tiene que abarcar todas las áreas de la salud, y de promoción y de prevención, sobre todo, lo que tenga que trabajar en los determinantes de la salud. Porque si nosotros consideramos, por ejemplo, que si en la parte pública tenemos acceso al test de HPV, al test de HPV, por ejemplo, ¿no? En la parte pública tenemos acceso al test de HPV, la parte privada no lo tiene, por ejemplo, ¿no? ¿Quién lo maneja? Lo maneja hasta un agente sociosanitario. O sea, el agente sanitario te da el test y vos te lo haces en tu domicilio sola, porque es una autotoma, por ejemplo. La parte privada no la tiene, es accesible a toda la población, un agente sanitario está calificado para hacerlo. O sea, si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la salud? Y que empodere, ese es el recurso humano que necesitamos, el que empodere a la sociedad. Porque con ese tipo de recurso humano, que en parte va a educar también, podemos pensar que el sistema va a ser realmente integral, integrado y de calidad. Yo diría que el profesional, perdón Víctor si vos querés decir, pero el profesional o el equipo de salud, el perfil que tiene que tener es claramente empático con la comunidad en la que está, y que tiene que estar formado desde un lugar de la responsabilidad, desde el rol en el que va a ocupar de garantizar el derecho a la salud. Además tiene que tener un conocimiento sobre su territorio, y para eso tiene que tener empatía con la comunidad, tiene que poder ser un vehiculizador, tiene que realmente poder de alguna manera ser la puerta de entrada a ese sistema sanitario, en donde digo no salir perjudicado y salir beneficiado en el sistema. Así que me parece que la formación, nosotros tenemos una crisis muy grande en lo que es la formación en sí del profesional médico, ¿no? Que creo que Darío lo ha dejado muy, a veces son con los que más discutimos, porque bueno, se les toca un lugar bastante privilegiado dentro de eso. También es un profesional que tenga la capacidad de formar equipos de salud, en donde la población no sea beneficiaria, sino que sea partícipe. Me parece que esa construcción en territorio del profesional de la atención primaria de la salud no es solamente de un profesional especializado, en el caso que bueno, uno ha decidido formarse desde esa línea de la medicina general, que también vamos a decir que no en todo el país los médicos generalistas se forman con la misma línea, ni con el mismo conocimiento, ni con el mismo compromiso. Pero sí, si vamos a hacer carreras de medicina, yo también creería que hay que formar médicos y profesionales en el ámbito de la salud que puedan tener esta capacidad de empatía y de responsabilidad para con la tarea a la que se emprenden, digo, como parte de un recurso humano con el que el Estado puede contar. Porque también hoy tenemos la formación de un recurso humano que decide ir a trabajar en un lado o en el otro. Entonces, en un lado hacen atención primaria y en el otro no lo hacen, ¿sí? La misma persona que te da una autotoma, como decías vos, Laura, en la parte pública, no se atrevería a dársela en la parte privada, y en la parte privada nos ponemos el delantal un poquito más limpito, y en la parte pública, bueno, ya está un poco más baqueteado. Yo creo que Darío, ahí esta cuestión de la diferencia en cuanto a la atención me parece que es bien clara, y eso tiene que ver con un perfil del profesional. Nada, a eso, para agregar. Hola, buenas tardes. No sé si
¿Alguien más falta por hablar? ¿Puedo? Sí, compañera. Yo estoy un poco colada acá, soy estudiante de medicina, estoy en primer año recién. Me pareció muy interesante todo lo que están planteando con respecto a la formación de los médicos. Quiero contarles que estamos creando una nueva agrupación que se llama la Favaloro y que es un brazo del movimiento de participación estudiantil a nivel nacional. Y estamos movilizándonos justamente por esto, por la necesidad de crear, construir una facultad de medicina más humana y transversalizar todo esto e integrarlo en nuestra formación. Me llamó mucho la atención el tema de la situación laboral de los médicos en el Estado y cómo creo se proyecta la falta de participación política dentro de la facultad en lo posterior. Mi pregunta es, ¿cuál es el rol que podemos tener como estudiantes o cómo podemos meternos siendo independientes de la facultad, porque sabemos que hay cosas que no van a cambiar tan de repente? ¿Cómo podemos participar como estudiantes dentro de la creación de estas políticas? ¿Para alguien en particular la pregunta o puede contestar cualquiera? No, quien quiera. Bueno, mira, un poco yo lo voy a... Perdón, no sé, Andrea, si quiere contestar ella. Pero no es... Bueno, mira, un poco yo la voy a enganchar a la pregunta que vos estás haciendo, o al planteo que vos estás haciendo con la pregunta anterior. Porque me parece que acá podemos hablar mucho de que en la educación se necesita un perfil más humanitario. Quizá nosotros, particularmente que somos trabajadores de salud y sobre todo médicos, que sabemos que venimos de una facultad con características de un perfil, de una formación de un perfil médico hegemónico. Se habla de la educación como buscar darle un perfil más humanitario y menos tecnologicista, o teniendo en cuenta que esto de las tecnologías vinculado a lo que es los métodos complementarios, ¿no? Que a veces nos deshumanizan porque nos alejan a veces un método complementario de complejidad. Quizás sea un poco innecesario, a veces lo podemos llegar a utilizarlo por imposición y a veces aleja la posibilidad de que la misma comunidad acceda a él, generando en realidad una inequidad más. ¿A qué voy con todo esto? Ese perfil humanitario yo lo plantearía no solamente, tendría que ser un perfil humanitario y aprender a ser humanitario en equipo también, porque muchas veces nos toca ver, o me toca ver, quizás sea una experiencia muy particular, pero he visto que dentro de los equipos de salud, el maltrato entre los integrantes del equipo de salud. Entonces a mí se me hace, o considero que es muy difícil pensar en que soy selectivo para el trato humanitario a la gente porque es parte de la población, a la comunidad que me toca atender, la trato bien, humanamente, y entre mis compañeros de equipo no. Me parece que tenemos que combinar esas dos cosas que tienen que ver con el perfil humanitario del trabajador de salud en equipo. Me parece que eso es algo. Y lo otro, ¿por qué le engancho la pregunta con lo que vos planteás? Me parece que en la formación también nos tienen que formar para sentirnos actores políticos con la posibilidad de transformar una realidad acuciante, que es lo que en salud nosotros deberíamos buscar, que es trabajar sobre esas, como dice el doctor Jaime Brel, sobre las determinaciones sociales en salud, que no se limitan a la atención en el consultorio médico, sino pensar más en un consultorio médico sin esas paredes, o que las paredes sirvan solamente para resguardar la intimidad de la persona que estamos atendiendo, pero que nosotros podamos pensar más allá de las paredes que nos limitan o que nos separan de una realidad que está a paso de nosotros. Me parece que es un déficit la formación política en nuestra formación universitaria, que eso se lo modifica desde personas inquietas como vos, que van a hacer planteos ante las autoridades correspondientes para que esto se pueda producir y se puedan formar un poco más políticamente, porque uno busca naturalmente, quizás por lo que trae adentro, la participación en los espacios políticos, como en el caso tuyo,
pero a veces los contextos tienen que acompañar, porque si no te acompañan el contexto, uno queda a mitad de camino con el deseo de participar. Por eso yo te diría que la participación tuya es muy importante y el planteo y la posibilidad de juntar todos los granitos de arena que puedas para poder plantear todo esto que vos decís ahora que es la participación. Y después la posibilidad de participar en organizaciones que estén fuera de la facultad también es una posibilidad, por supuesto. No sé si eso contesta tu pregunta. Y muchas gracias. Bueno, ahora Daniel Entín pide la palabra. Eso, agradezco. Yo soy parte de la Sociedad de Medicina Rural de Neuquén, ya médico generalista jubilado hace un par de años en la provincia. Y en primer lugar quiero agradecer las posturas de los compañeros Andrea y Víctor, que me parecen sumamente importantes para la discusión de un sistema nacional integrado de salud, pero quería agregar que yo entiendo que hay algunos ejes que son fundamentales para pensar en esta construcción. Como dijeron en un momento, esto va a ser una construcción que va a seguir llevando mucho tiempo, pese a que nos lo marque la vicepresidenta. Necesitamos la voluntad política, pero es solamente una parte. Tenemos que construir una voluntad social, participativa, como decían, una construcción de ciudadanía, que si la pienso, tengo que pensar en fenómenos como el del movimiento de salud colectiva de Brasil, con un nivel de participación instante, pero que ahora está en crisis, por ejemplo. Y creo que justamente todos los trabajadores del primer nivel de atención tenemos posibilidades de ser parte de esa construcción. Me parece vital que no solamente lo planteemos a nivel macro, a nivel político, como están haciendo los compañeros, como hace el presidente de la Federación, sino que comprendamos que es un compromiso desde los estudiantes de medicina, como la compañera que participó, y de todo el equipo de salud. Si yo tuviera que elegir 3 ejes para esta construcción, rápidamente me plantearía el de la dedicación exclusiva del equipo de salud prioritario, donde la propuesta de paritaria nacional para los trabajadores de salud es fundamental, lo que dijo Víctor es clave. En segundo lugar, el tema de la rectoría en las tecnologías de salud que tiene que recuperar el Estado argentino y los estados provinciales. La pérdida de la rectoría es un problema gravísimo que ha afectado no solo la equidad, sino las tasas de mortalidad diferenciales en patologías como las oncológicas, lo cual es terrible. Y en tercer lugar, lo que dije antes, la construcción creciente de un movimiento social que sostenga todo este desarrollo, porque si no es imposible. Cuando los que hemos vivido durante más de 30 o 40 años la atención, sabemos que cuando se ofrece calidad, no hay problema en compartir las personas, las salas de espera, ir a nuestros centros y que aparte nuestro trabajo es afuera y adentro de las organizaciones de salud y como vecinos de las comunidades. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muy lindo todo lo que escuché. Excelente. Gracias, compañero. Ahora Daniel Noli. Muchas gracias, buenas noches. Un placer realmente poder compartir con ustedes. La verdad que las exposiciones han sido particularmente muy buenas, de excelente nivel. Y un poco yo quería apuntar hacia algo que me parece que a esta altura de la pandemia resulta imprescindible la mención de cuál ha sido la conducta de todos nosotros durante estos últimos meses y la vinculación directa de este llamado que hizo Cristina hacia la necesidad y esa emergencia de la necesidad de la integración del Sistema Nacional de Salud, porque no salió en un momento cualquiera, no fue una simple ocurrencia, sino que fue resultado
del trabajo concreto en los hechos, fruto de la propia pandemia, en la realidad concreta del trabajo monopolizado fundamentalmente por la inmunización, por toda la política que se llevó adelante para enfrentar a la pandemia. De ese resultado planteó en los hechos Cristina que era imprescindible continuar lo que la realidad nos indicaba de fortalecer el sistema nacional de salud en un modelo nuevo, en un modelo integrado. Entonces, la pregunta mía hacia los expositores es precisamente esta. Si todo aquello que se ha desarrollado a nivel de inmunizaciones no ha demostrado con suficientemente fuerza la capacidad de cambiar, la capacidad de ser otra cosa diferente, la capacidad de que bajo la hegemonía del Estado, bajo la hegemonía de la salud pública, no podemos plantearnos un escalón nuevo, un escalón diferente, algo distinto, un nuevo modelo de salud, un nuevo modelo integrado de salud, donde los otros sectores podamos ser, con los elementos que aportaba recién Daniel, toda esa rectoría en los distintos planos que el Estado ha ido abandonando o que lo han hecho abandonar los poderes fácticos que han ido controlando en sus distintos niveles de desarrollo, desde la General Electric, la Siemens, etcétera, las grandes compañías farmacológicas, etcétera, etcétera, todos los planos que el Estado ha ido abandonando, toda la complejidad que tiene que ver con la salud y con su desarrollo, con todas sus implicancias, no solo el aspecto rector en la capacidad de definir las grandes líneas de la salud pública, no solo la capacidad de elaborar una ley, no solo la capacidad de diseñar hacia dónde vamos en su conjunto, sino hasta en los detalles más finos. ¿No les parece que somos capaces, bajo el eje de la salud pública, de poder modificar un país desde un punto de vista sanitario, así como se hizo con la campaña nacional de inmunizaciones, lograr darle una vuelta de rosca completa y hacer un sistema nacional integrado novedoso, diferente, hacer una cosa nueva, distinta? Nada más, gracias. Yo tengo de fondo a Gracias, Baby Shark, así que no sé si se me va a escuchar. Ya me ha llegado la hija. Yo creo que sí, Daniel, seguramente. Lo que pasa es que, bueno, la pandemia, a ver, la salud voltea gobiernos, diríamos, ¿no? Entonces, no a nadie, a ningún gobierno le conviene que le vaya mal en la pandemia. Todos los esfuerzos han sido puestos a poder garantizar ese derecho a la salud y uno ha visto que han tenido que ponerse a negociar con grandes empresas, con grandes obras sociales, con el sistema privado que no ha querido dar respuesta en un principio a la problemática de la pandemia. El tema es que el recurso humano que hace eso siempre es el mismo. Entonces me parece que ahí va un punto que planteaba el doctor Entín y también Víctor, ¿no? O sea, ese recurso humano que va a contribuir a la construcción de un sistema integrado de salud, ¿qué es el que se la banque o es el que realmente pueda trabajar en las mejores condiciones? Y es el que va a hacer todo porque se inmuniza y mientras tanto la gente que sigue teniendo sus padecimientos, ¿qué ha pasado con toda esa gente? Hay una necesidad, obviamente, de poder lograr la inmunización, pero se pone todo el recurso en eso que mira, porque ¿qué se está mirando todo el tiempo? ¿Cuántos COVID hay? ¿Cuántas personas con COVID? ¿Cuántos fallecidos? ¿Cuántos vacunados? Es un número, para los que hacemos epidemiología, son números que incluso pierden sentido en esa pancarta que se pone. Ahora, todo el recurso humano que está por detrás de eso termina siendo el mismo recurso humano para todos los problemas de salud de la población, que no solamente son el COVID. El COVID viene a desnudar las desigualdades, las inequidades y la falta de responsabilidad del Estado de jerarquizar a ese primer nivel de atención.
Ahora, sí, ojalá que esa enunciación, ojalá que ese deseo de nuestra dirigente se pueda materializar, y ahí comparto con Darío también, que bueno, es eso, ¿no? La organización para dar respuesta, la coordinación con los otros sectores. Seguramente somos capaces. Eso yo creo que sí, por eso están estos espacios. Me parece que sí somos capaces. El tema es que no sea a costa de. Yo no sé si hay otra pregunta. Sí. Ah, No, sí. no sé, no. No, porque yo quería plantearle algo a Daniel Noli, que bueno, que ha sido el que estaba preguntando esto. Primero, Daniel Noli, sos un tipo muy entusiasta. ¿Cómo te veía, Claudia? Realmente un tipo de tu entusiasmo vale mucho en los espacios siempre. Y te agradezco porque a lo que exponemos, cuando uno ve que alguien está muy entusiasmado, te estimula más. Volviendo un poco, uno ve con esperanza todas estas posibilidades. El hecho de decir, vamos a poder, se ha planteado desde un lugar de poder la posibilidad o el iniciar el debate por la reforma del sistema, por un sistema nacional de salud. Y uno lo ve con esperanza esto. Pero sí creo que hay que ser muy claros y revisar la historia. En el conversatorio anterior que hicieron ustedes y que yo participé, lo pude escuchar a Mario Rovere, y la historia nos ha marcado que ha habido 2 intentos de hacer un sistema único, que ha sido en el año 74, a partir del doctor Domingo Liotta, y en el año 83, con Aldo Neri como ministro de Salud, cada uno con su mirada, con sus particularidades. Me parece que es muy importante que revisemos la historia de lo que ha pasado en esos momentos, cuáles han sido los errores que se han cometido, y lo otro que pensaría yo también es en cuanto a las convocatorias de las personas involucradas para los debates. Creo que tenemos que pensar en también convocar, hacer algo que a veces parece que en los debates cuesta, que es convocar a aquellas personas o instituciones que piensan diferente aún a lo que nosotros pensamos. Y no me estoy refiriendo a ningún liberal, eso quiero que quede claro, porque no se puede, evidentemente hay personas con las que el liberalismo no. Me refiero a personas con las cuales sabemos que tienen una visión, una mirada crítica y que pueden hasta incluso criticar una gestión actual de Estado sin que nos cause prurito esto, porque en la crítica y en la autocrítica seguramente podemos encontrar un espacio también para la construcción. Y volviendo al tema por ahí, o trayendo a colación el tema de las vacunas, que ha habido una gran organización, que se ha completado, que se está completando, que se está llevando a cabo la vacunación, vamos a decir con un éxito, con una posibilidad de que esta pandemia esté llegando a su fin. Nosotros desde la Federación hemos realizado pronunciamientos para la liberación de las patentes, pedidos internacionales de la liberación de las patentes, debido a que hasta incluso en informes de la OMS, aproximadamente entre un 80 y un 90% de las vacunas estaban distribuidas en el 10% de los países, y eso es una situación de inequidad a nivel mundial. Ahora bien, el planteo para mí hubiera sido, y pensando un poco en la producción pública de medicamentos, ¿qué hubiera pasado si se hubieran liberado las patentes? ¿Hubiéramos tenido la posibilidad como país de producir genuinamente las vacunas desde las estructuras e instituciones estatales? Esa es una pregunta que me queda, porque quizá la liberación de las patentes no hubiera puesto en evidencia una falta de inversión en esa posibilidad de invertir en la producción pública de medicamentos. Pero sí, yo veo con esperanza y quisiera ser tan entusiasta como vos en que esto es el inicio de un debate y que vamos a poder ocupar los espacios de debate en donde podamos ser propositivos y que esto finalmente nos va a llevar a un sistema único de salud, un sistema nacional integrado de salud. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Bueno, voy a leer algunos de los aportes de Edgardo Laredo. Dice, uno de los puntos que propone el Sistema Nacional Integrado de Salud es el recupero de costo extendido a las aseguradoras. Seguro de auto, seguro de vida, ART. Cuando hay accidentes, claro, y luego de 48 a 72 horas
periodo del mayor costo recién se deriva al privado. Este costo lo cubre el subsector público y hasta ahora no se viene cobrando a estas aseguradoras, quienes vienen teniendo ganancias extraordinarias. Con respecto a esto de las obras sociales y las aseguradoras y todo lo demás, durante la pandemia se ha visto desnudado un montón de situaciones, y esto también, digamos, que el Estado, la parte pública, se tuvo que hacer cargo de todos los pacientes que llegaban a las guardias con síntomas COVID, porque la parte privada no quería asistirlos, no los quería internar, no quería atenderlos, no quería derivarlos, incluso las ambulancias, cuando era un paciente de obra social, no los querían trasladar. Y todo eso, de a poco, se ha tenido que ir modificando, y ha tenido que intervenir el Estado nuevamente para que esto deje de suceder, porque las obras sociales se lavaban las manos al igual que las prepagas. Y es una locura, porque pensar, estoy pagando un servicio y no me lo brindan, digamos, por lo menos la prepaga se tiene que hacer cargo de esta situación, porque es un servicio que vos pagás para que te lo den. Bueno, las obras sociales ya sabemos que a veces no la maneja el sistema, el trabajador como debería ser, sino que la manejan sindicatos y intereses y monopolios de por medio. Así que eso ha pasado en la gestión local durante la pandemia. Ha sido realmente estresante tener que estar en una guardia tratando de llevar a un paciente que se sentía mal y esperando que el sistema privado dé respuesta, y no pasaba o se demoraba, etc. El público no, el público asistía a todos. Bueno, otro aporte de María Inés Guzmán. También se debe pensar que el sistema debe ser accesible no solo en conocimiento, sino también en comunicación, para atender a personas con distintos tipos de discapacidad intelectual y sensorial, por ejemplo. ¿Alguien que quiera? Edgardo Ladedo dice: hay que repensar la estrategia de APS. Es contradictorio que se proponga lo definido en Alma Ata como la mejor estrategia y en la práctica tener una mirada preponderante, biologicista, centrada en el asistencialismo. Bueno, no hay ninguna pregunta. ¿Algún compañero o compañera que tenga otro aporte? Bueno, les entrego la revista a los compañeros de la Soberanía Sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Falta Andrea, que está acá. La daremos después. La veo el lunes. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a los anfitriones, la verdad que súper cálido conversatorio, y la verdad también a los participantes, porque ha sido realmente enriquecedor, creo que para ambas partes, ¿no? Así que por mi parte, muchísimas gracias al Espacio Patria por brindar el espacio, y también por plantarse a discutir y a pensar en un sistema único de salud. ¿Me corto ahí? No, bueno, le quería decirle a Andrea que si hubieras venido, iríamos a tomar una cervecita, ¿ves? Estaba por decir eso, ¿no? Ahora calculo que será cada uno a su casa para
no mandarme fotos del after conversatorio. Bueno, le doy la palabra a Guillo Anachuri, nuestro referente del espacio Patria. Bueno, simplemente para darle las gracias a la respuesta, a la convocatoria, digamos, que tuvieron tanto Andrea como Víctor y Laura, sabiendo también que en estos caminos de la construcción o aportar, digamos, a la construcción de un sistema nacional integral de salud, genera estos momentos de encuentro, de poder pensar críticamente, de poder reflexionar incluso sobre nuestras prácticas, que también están llenas de contradicciones. Nosotros atravesamos una formación hegemónica, ¿no? en médico hegemónica, una formación desde la psicología también hegemónica, y este desafío de construir, ¿no?, un sistema, de construir respuestas desde lo sanitario diferente y que garanticen el derecho a la salud, implica también romper barreras, ¿no? Barreras internas y barreras externas. Entonces creo que estos espacios, estos momentos de encuentro posibilitan esto, ¿no? Esta maravillosa coordenadas que nos pueden ayudar y aportar a pensar y repensarnos en esta tarea que nos proponemos desde hace bastante tiempo, que es, quizás diría, un anhelo heredado y que tomamos en tanto posta y seguimos adelante. Creo que en esto nos seguiremos encontrando compañeros, tanto desde la Comisión de Salud del Instituto Patria Tucumán, como desde el Espacio Patria Salud, digamos, le damos absolutamente las gracias y bueno, seguiremos encontrándonos seguramente, ¿no? Bueno, muchas gracias.